Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo, diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Vamos a inclinar aquí. Padre Celestial, esta tarde, Señor, hemos leído tu palabra, Dios mío, mas te ruego, Padre, que tú esta tarde ordenes mis pensamientos, ordenes mis palabras, Padre, para poder traer el pequeño pensamiento que te has puesto en mi corazón, Dios mío, para esta tarde, Señor, y que tú seas el que hable, que aconseje, que dirija, Padre, porque tú eres el único que puede multiplicar los panes y los peces, Dios mío. No lo poco que tengo, Padre, lo pongo en tus manos para que tú lo multipliques y lo des a tu pueblo esta tarde, Dios mío. Gracias y tu nombre me encomiendo en el nombre de Jesucristo. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos. Dios les bendiga. Bien, mis hermanos, esta escritura, una hermosa escritura, porque se encuentra al final de la escritura, al final de la palabra de Dios, porque aquí ya está acabado todo lo que tenía que suceder. La esposa del Cordero ha sido arrebatada. Aquellos judíos que tenían que ser salvos, esos 144.000, fueron salvos. Y aquí viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Y aquí uno de los ángeles dice: ven y te mostraré la esposa del Cordero. Ahora, mis hermanos, yo me pregunto, ¿qué esposa es la que elegirá el Señor? Porque yo creo que igual que en lo natural uno tiene que elegir una esposa, también uno lo elige en lo espiritual. Yo creo, mis hermanos, que ninguno de nosotros escogeríamos una mujer de mala fama. No escogeríamos una mujer que puede ser apuntada con el dedo, una mujer que se ha deshonrado, una mujer que tiene mal testimonio. Yo creo, mis hermanos, que sería imprudente hacer eso, porque una mujer es importante para una vida en tu casa, para hacer un hogar, porque el momento que tú tienes con una mujer es uno contigo, ya no sois dos. Por lo tanto, es importante saber qué esposa coger. Y yo me preguntaba al leer este capítulo de la Escritura, ¿qué clase de mujer sería la que el Señor escogería para sí mismo? Y mirando la Escritura, podemos encontrar a cómo Abraham quiso escoger una esposa para su hijo, Isaac. Isaac, mis hermanos, un hombre ya de edad, dice que se casó con 40 años. Este hombre dice que Abraham era ya anciano, era avanzado en años, y mandó a su siervo, al criado fiel de su casa, el más viejo que tenía, sobre el cual estaba todas sus posesiones, estaba al cuidado de todo. Ese era un siervo fiel que tenía Abraham. Lo mandó a buscar a una esposa para su hijo. No cualquier esposa, sino una esposa que fuera de su familia, una esposa que fuera de su casa. Dijo: que no me busques una mujer para mi hijo de estas mujeres cananeas. No lo hagas, sino una de mi casa, de mi familia. Abraham no quería mezclar, mis hermanos, no quería mezclar su sangre con una mujer extranjera, porque sabía que eso no era la voluntad de Dios, sino que él quería una mujer que fuera de su casa, una mujer que fuera de su familia. Y Abraham lo mandó a su siervo, diciéndole: mi ángel, el ángel que me ha guiado, ahora te guiará a ti también. Mis hermanos, él estaba encomendando una misión a este hombre. Pero este hombre, este siervo, era un siervo fiel, un siervo que obedecía la voz de su Señor. Y él no desobedeció, él fue a la casa, fue a un lugar donde había un pozo allá, mis hermanos. Un pozo donde las mujeres iban a buscar de agua. Y este siervo, como era un siervo fiel, él obedecía la voz de su Señor. Y él comenzó a orar allá. Dijo: Señor, que la mujer que tú
amantes y yo le diga que me debe ver a mí y también ve a mis camellos, que sea esa la que tú has escogido. Ahora, mis hermanos, qué bueno es que uno sepa que el Señor está delante de él. Qué bueno saber que uno vaya con la confianza de que Dios está contigo, porque no tienes temor a nada, no tienes, mis hermanos, temor al porvenir, sino que uno sabe que Dios está con él, como dice la palabra de Dios, como poderoso gigante. Ahora, dice aquí, mis hermanos, en la palabra de Dios, dice que cuando él oró, dice, Dios de mi Señor Abraham, dame te ruego, al tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi siervo Abraham. Ve, él no fue de cualquier forma, él fue con el mandato de Jehová. Él sabía que Dios estaba con él porque un profeta le había dicho, mi ángel, el ángel que me ha guiado, irá delante de ti. Ve, él confiaba en esa palabra, porque ya no era cualquier palabra, era la palabra de alguien que había sido un instrumento de Dios. Y ese hombre, mis hermanos, estuvo esperando, y antes de que su oración acabara, antes de que él estuviera diciendo esas palabras en su corazón, porque él no estaba diciendo así a boca para que todo el mundo lo escuchara, para que me entiendan. Él lo estaba diciendo esto en su corazón. Dice que antes de acabar esa oración, ahí se presentó esta mujer. Esa mujer que Dios mandó, mis hermanos. No era una mujer cualquiera. Era la mujer que necesitaba su Señor. Esta era Rebeca. Por eso Dios, mis hermanos, busca a hombres fieles, a mujeres fieles, que se guíen por la palabra de Dios, porque el Señor siempre te va a guiar al lugar correcto. Quizás usted está esperando algo, yo estoy esperando algo, pero quizás no sea el momento correcto, pero en el momento adecuado Dios le va a abrir un camino. Dios le va a mostrar el lugar donde tiene que ir, tiene que ser. No tuvo que preguntar a 10 mujeres ni a 20, tan solo tuvo que preguntar a una, porque Dios iba delante de él. Y esta mujer, como era la escogida, ella era una mujer que esforzada, una mujer que quería agradar. Y ella dio de beber a Eliezer, este siervo fiel. Y no solo a él, sino también a todos sus camellos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cansaran de beber. No fue echar entonces en un pozal así, porque era un cántaro lo que tenían, mis hermanos. Quizás en ese cántaro podían entrar 2 o 3 litros de agua, por decir algo. O quizás 10, por poner un número. Pero un camello bebe mucha agua, mis hermanos. Imagínense 5 o 6 o los camellos que había en ese lugar. Pero él vio ahí a una mujer esforzada. Dice la palabra de Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y yo estaré contigo. Uno tiene que ser esforzado, valiente. Y esta mujer era esforzada y valiente. Y era sangre de Abraham, era familia de Abraham, era pariente, era hermano, era sobrina suya, esa mujer. Pero esta mujer, mis hermanos, no solo tenía la capacidad de ser esforzada, no solo tenía la capacidad de ser obediente, sino que ella tenía algo distinto quizás a las demás, y era que sabía escuchar cuando algo era de Dios. Esta mujer dice que los llevó a su casa, le enseñó su familia, le enseñó su hogar, y este Eliezer empezó a dar un montón de regalos a su familia, a su mujer, dones. Pero fíjese, el mayor regalo se lo iba a llevar Rebeca. Hoy el Señor, mis hermanos, usted puede ir a cualquier iglesia y puede poner la mano sobre usted y ser sanado. Cualquier iglesia, el Señor puede hablar por profecía, puede hablar en lenguas, porque son dones, son regalos que Dios ha dado a la gente, sin arrepentimiento, son un regalo que Dios dio. Pero el verdadero regalo que Dios le puede dar a alguien es el deseo de que usted y yo seamos parte suya, que seamos su esposa, en ese sentido figurado. Es el mayor regalo que Dios le puede dar.
porque con ello usted obtiene todas las cosas. Y esta mujer, mis hermanos, empezó a oír cómo Dios empezó a hablar a Abraham, porque esa era la familia de Abraham. Y sabían que Abraham tenía una mujer estéril llamada Sara. Ellos lo sabían. Y cuando escucharon, yo imagino que Sara había tenido un hijo en su vejez. Yo creo que se quedarían sorprendidos, se quedarían impresionados. ¿Cómo es que Abraham, que había intentado tener hijos durante mucho tiempo, ahora en su vejez haya podido tener hijos? Esto yo creo que llamaría la atención del corazón de aquella joven. Y esta muchacha comenzó a oír cómo Dios comenzó a prosperar su señor Abraham, cómo lo hizo el Señor rico, porque Abraham era un hombre cualquiera, era un hombre rico, mis hermanos. Y esta mujer, después que escuchó todo, le preguntaron: Rebeca, ¿tú irás con este hombre? ¿Tú te irás? Y ella no tuvo que preguntarle 2 veces si iría o no. Y ella le preguntó: sí, yo iré con aquellos hombres. ¿Por qué? Porque ella se había enamorado de ese hombre, sin verlo, sin conocerlo. Así usted y yo, mis hermanos, como siervos, como hijos e hijas de Dios, no hemos visto al Señor, no lo conocemos personalmente, pero nos han contado sus maravillas, nos han contado cómo Él vino a la tierra, se dio la cruz de Calvario por cada uno de nosotros, nos han contado una experiencia personal, mis hermanos, usted y yo, hemos tenido un encuentro personal con Dios, no lo hemos visto, pero nos han contado cómo Él es, y nos han dicho lo que Él quiere para nosotros, y todas las promesas que Él nos ha dado, mis hermanos, y no son las promesas, sino el porvenir, y usted y yo nos hemos enamorado de Él. Y cuando nos preguntan: ¿irás en pos de sus siervos? ¿Obedecerás a la voz de su mensajero? ¿O oirás la voz que Dios tiene para este tiempo? Usted tiene que decir que sí, porque el tiempo es lo que ese mensajero le diga, o ese profeta, o ese pastor, es la voz de Dios que lo está llamando. Porque usted y yo, si somos llamados por Dios, no es porque lo merezcamos, sino es por gracia. Porque dice la palabra de Dios que el Señor, además hablando de esta mujer Rebeca, ella tuvo 2 hijos, uno llamado Jacob y otro Esaú, y antes de que nacieran, dice la palabra de Dios que a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Ninguno de los dos hizo bien o mal, para que la voluntad de Dios permaneciese. ¿Por qué? Porque Dios sabe qué es lo que usted hará y cómo actuaremos. Y Él, sin que hiciéramos nada, por cuanto nos amó, porque estábamos en Él, somos parte de Él. Y como somos parte de su cuerpo, Él necesita su cuerpo completo. Tenemos que volver a Él. Esta mujer, mis hermanos, fue obediente, oyó la voz de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esto es algo que a mí me resultó, mis hermanos, agradable, me resultó maravilloso ver que una mujer no necesitó de señales, no necesitó de prodigios ni de maravillas para creer, tan solo necesitó de una fe necesaria para creer. Pero no solo esta mujer, mis hermanos, sino también Rahab la ramera, una mujer de mala fama, pero el Señor es un Dios que perdona, es un Dios que ama, mis hermanos, que la mujer nos representa a usted más, a usted y a mí, más que Rebeca. ¿Por qué? Porque Rebeca era una mujer inmunda, una mujer que no valía para nada, una mujer desechada, como usted y yo. Estamos muertos en la palabra de Dios, en delitos y pecados. Pero el Señor se dio la cruz de Calvario para salvarnos. Y esa mujer escuchó la voz de esos siervos, escuchó la voz de esos espías, y ella fue salva por medio de creer en aquella señal. Porque dice la palabra de Dios, mis hermanos, en una ocasión, dice que Ezequiel, dice que estaba en una visión. Esto está en el capítulo 9 de Ezequiel. Y dice que el Señor le empezó a mostrar cómo estaba la casa de Israel, el templo. Y dijo: ponte aquí y escapa del muro, mira lo que hay dentro. Y cuando entró, dice que vio a un montón de cuadrúpedos, de reptiles, pintados en las paredes, y a los ancianos de Israel inclinándose ante ellos. Gente adorando a
Pero le dijo el Señor a un ángel que dice que tenía un tintero en su cintura. Dice, ve y marca a todos los jóvenes, a todos los hombres, a todas las mujeres que están clamando, que están pidiendo por liberación de este pueblo. Marca a todos, pero a todos los demás, a jóvenes, a ancianos, a niños, mátalos a todos. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando a un corazón que clame, a unos corazones que estén dispuestos a hacer su voluntad en contra de lo que pase alrededor del mundo. Como Daniel, mis hermanos. Daniel fue alejado de su tierra, fue alejado de sus padres, fue alejado del templo de Israel. Pero allá en Babilonia, él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Usted y yo, mis hermanos, estamos viviendo en este mundo, pero no está obligado a contaminarse con las cosas de este mundo. El diablo, mis hermanos, como el lobo rugiente, está buscando a quién devorar. Y él irá a devorar a las ovejas, no irá a devorar a otros animales, irá a devorar a las ovejas, a gente que se separa del rebaño. Pero el Señor, ¿qué está buscando, mis hermanos? A gente valiente, a gente, mis hermanos, que corra el riesgo de creer en la palabra, aunque vaya en contra de todo. Como Josué, él dijo, si queréis servir a los dioses de Egipto, servirlos. O si queréis servir a los dioses de los cananeos, hacerlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él hizo un voto de que él y su casa servirían a Jehová. Da igual lo que pasara, da igual lo que sucediera. Porque ese hombre está confiando en la palabra de Dios. Y cuando uno confía en la palabra de Dios, mis hermanos, no tiene temor, no tiene miedo, como David, que dice que Jehová era su castillo, su alto refugio, su roca fuerte, el lugar donde refugiarse en la tormenta, en las dificultades. Porque nuestro único refugio tiene que ser la palabra de Dios. Y si usted lleva la palabra de Dios por delante, usted siempre va a ser un vencedor. O como los amigos de Daniel, esos hombres eran hombres que creían la palabra de Dios, eran hombres que la obedecían, y cuando aún los amenazaron para echarlos en ese horno ardiendo, que estaba 7 veces más fuerte de lo normal, esos hombres dijeron, Rey Nabucodonosor, aunque nuestro Dios no nos salvara, aun con eso no nos inclinaremos a tus ídolos y a tus estatuas. Esos hombres eran hombres intrépidos. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, mis hermanos, cuando uno sabe que el esposo está con él, que Dios lo ha hecho de carne de su carne, hueso de sus huesos, y no tiene temor a nada, es un hombre y una mujer que puede hacer grandes incendios espiritualmente, que puede tirar montañas, que puede derribar murallas, porque la fe que yo y usted tenemos no la tiene el mundo, tan solo la tienen aquellos que el Señor les ha dado recibirla. Es una revelación lo que usted y yo tenemos. Por eso, ¿qué busca, mis hermanos y el Señor esta tarde? ¿Qué esposa va a ser la que escogerá el Señor? Aquella que sea valiente, aquella que sea esforzada. Pues el Evangelio, mis hermanos, no es simplemente venir al culto, no es simplemente orar o cantar, es una vida vivida. Más vale, mis hermanos, que, por decirlo así, no digo que lo hiciéramos, por supuesto, pero más valdría que quizás no hiciéramos culto y que usted viviera su vida consagrada, una vida consagrada a Dios, leer la Escritura, orar, dar testimonio, que hacer culto y no hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. No de cara afuera, sino de cara adentro. Porque todo lo que usted tenga adentro es lo que usted va a sacar. Porque dice la palabra de Dios que lo que está afuera no es lo que contamina al hombre, sino lo que está dentro del corazón del hombre es lo que contamina al hombre. Porque dentro del corazón nacen los adulterios, las mentiras, las fornicaciones, nacen, mis hermanos, las criticaciones. Por eso dice la palabra de Dios que de todas cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso esta tarde, mis hermanos y el Señor está buscando una esposa. La esposa que usted buscaría para usted mismo, una esposa de bien,
es la esposa que el Señor está buscando también. Usted se representa por digamos, una esposa buena, una esposa que obedece a su Señor, que obedece a su esposo. Si usted se representa de esa manera, entonces siga así. Pero si usted no se representa con esta palabra, entonces aún tengo que cambiar cosas en nuestras vidas. Aún tenemos que cambiar, porque esta es la historia que Dios nos ha dado para saber cómo quiere que seamos. Y un ejemplo más que me ha venido ahora a mi mente, a mi corazón. Como Esther, esta mujer se estaba preparando ¿para qué? Para ser esposa de Asuero, ese rey. Pasaron muchas mujeres por allá, pero cuando vio a Esther, algo era distinto en ella. ¿Por qué? Porque ese hombre, creo que era, no me acuerdo ahora del nombre, pero ese hombre que cuidaba a las mujeres, dice que la enseñó a cómo quería que fuera Asuero, le enseñó a comportarse como el rey quería. Las demás se comportaron como quisieron, pero ella se portó conforme el rey quería que se portara. Porque si usted se comporta como dice la palabra de Dios,